En junio y agosto del 2023, intensos sistemas frontales impactaron a nuestras comunidades en diversas regiones de Chile. Tras estos eventos, expertos y expertas de Sigiden, de distintas disciplinas, nos propusieron entender, aprender y proponer soluciones basadas en la ciencia y también en la experiencia de las comunidades afectadas, para gestionar este tipo de emergencias de mejor manera en el futuro. Para esto, y a pocos días de las fuertes lluvias, partimos a investigar los efectos que tuvo el imponente fenómeno hidrometeorológico en las cuencas del río Maipo, río Mataquito y río Maule. Allí no solo constatamos los daños provocados por las inundaciones en distintos tipos de infraestructura, por ejemplo, sino también la ausencia de alertas tempranas y cómo la resiliencia y organización comunitaria fueron fundamentales para enfrentar este desastre. Según lo que nos dicen los habitantes, fue una inundación bastante rápida. El río creció muy rápido en la madrugada desde el viernes al sábado y tuvieron apenas tiempo para evacuar. En el caso de Licantén, al menos lo que hemos podido constatar, no hubo alerta, no hubo aviso. Una sirena bomberos me parece que fue la que alertó de que el río ya estaba llegando y ahí las personas tuvieron que salir rápidamente. Y el hospital tuvo que ser evacuado también por decisión del director de hospital en ese predio a que llegara la gran inundación. Mire, la sirena aquí la tocaron como a las 7 de la mañana, anunciando ya está el río. Aquí deben haber al río 800 metros. Sí, esta es la crecida más grande entonces. La más grande. Otras veces nosotros veíamos el río ahí a la orilla de la calle. No. Y de ahí a subir, pero esto no, esto llegó de un viaje. En la noche. El agua no miente. Estamos ahora en Licantén, una de las zonas más afectadas por las inundaciones, y particularmente estamos en el hospital de Licantén, que ha sido una especie de símbolo de este desastre. Y por un lado estamos recabando información morfológica, hidrológica del evento, pero también estamos con un equipo de sociólogos y sociólogas levantando información comunitaria y social con respecto al impacto. Estamos viendo por un lado cómo la gente respondió y cómo se organizó este evento, cuál fue la capacidad comunitaria para hacerle frente a esta situación y también cómo ha sido la relación con distintos actores institucionales y territoriales a la hora de la respuesta, y también entender cómo la gente está pensando en la reconstrucción. Va a ser lenta, va a ser larga, y la gente qué expectativas tiene, qué soluciones se está imaginando y para dónde creen que tienen que ir las intervenciones principales. La verdad es que nos encontramos con una situación en la que la misma institucionalidad local, que podríamos decir en este caso el municipio, se vio sobrepasada. Muchas dependencias municipales y funcionarios municipales fueron afectados. Y ahí creo que hay una lección súper importante a raíz de lo que sucedió en Licantén. Si el municipio se ve afectado de alguna forma, y sobre todo si los funcionarios municipales, que son los que finalmente son los trabajadores de primera línea, ¿cierto?, de respuesta a un evento de este tipo, no pueden actuar, es súper importante que las otras escalas gubernamentales se activen de manera rápida. Y esto acá lo vimos demasiado lento en el caso de Licantén. Porque si todos fuimos inundados, tú comprenderás cómo tú puedes pedirle ayuda al municipio si están hasta el cuello con el agua. Carabineros inundados enteros, inundado el registro civil, inundados los 2 colegios, el hospital, la fiscalía, el Banco del Estado, los supermercados. No había nada que se salvara, nada. Como no había conexión de lugares a lugares, estaba Lora aislado. La parte de Calpún aislado, porque se está todo inundado. Después pasábamos, de la Licantén para allá había un sector que había calle, y de ahí estaba aislado de nuevo. Y de ahí estaba aislado hasta allá, hasta Placilla. Placilla también está aislado. Entonces todos esos sectores estaban incomunicados entre sí. Entonces estaba fuera de su alcance para la MUNI decirme, oye, yo voy a ir, no tenías cómo llegar a esos sectores. Lo que pasa principalmente es que toda nuestra infraestructura, en particular en el caso de la vial, que está tan expuesta al agua, al clima, a las condiciones meteorológicas, fue diseñado bajo ciertas condiciones históricas, ¿ya? Sin embargo, esto nos está demostrando que los patrones están cambiando. Respecto a los eventos que sucedieron en junio, julio, agosto en Chile,
La verdad que es algo que tanto nosotros como centro como a nivel mundial estábamos alerta, preocupados, porque es algo que se viene. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cuándo va a suceder? No, quizás no podemos decir cuándo, pero hay que estar preparados. El impacto de la sequía finalmente fue doble. Está la propia sequía como tal y está el impacto, llámalo cultural, de hacerte creer que nunca más va a llover. Y eso magnifica eventualmente los impactos de una crecida como las que tuvimos. Y es distinto una crecida en un cauce donde se ha respetado la zona de inundación y a lo mejor vamos a perder una cancha de fútbol o una zona recreativa versus el mismo fenómeno perdiendo casas, vidas humanas y bienes. Dado el contexto de crisis climática y que hoy tenemos también el fenómeno del Niño en proceso, la forma en que funcionaban esos eventos probablemente puede cambiar en el futuro, y de hecho eso fue lo que pasó en esta oportunidad. El comportamiento del río fue diferente a lo que los vecinos estaban acostumbrados a ver cuando ocurrían estas crecidas, y eso significó que muchos vecinos no lograron, por ejemplo, salvar cosas o salvar animales, etc. Lo que se me activó de mí es salvar a mi mamá, porque venía el agua muy fuerte, entonces, y yo intenté devolver de nuevo a buscar ropa, pero ya no pude, porque ya venía el agua demasiado. Ahí yo no pude entrar más a mi casa se fue completa, con la puerta cerrada, me llevó herramientas, todo, se fue todo, pollo, gallinas tienen que haber sido unas 60, más una yegua, y ahora ya no se sabe de otros perritos, así que yo creo que tienen que ser perdidos igual. Un elemento que igual fue muy importante en el terreno es justamente entender que en zonas rurales los animales de compañía y los animales de traspatio son muchas veces parte de la familia, y en la mayoría de los fenómenos de desastres también encontramos que muchas personas se resisten a evacuar producto de no dejar en incertidumbre a esta familia extendida, y es muy interesante que podamos considerar también abrir un poco la discusión y poder pensar cómo vamos a desarrollar procesos de gestión integrada del riesgo de desastre que consideren también a los animales de compañía y que justamente incentive que las personas hagan caso un poco a las alarmas y que consideren sobre todo evacuaciones completas. Formas de gestión de riesgo de desastre que incorpore una perspectiva multiespecie, o sea, que incorporen formas de evacuación y formas de albergue que no sean solamente pensados en los afectados humanos, sino que también en otro tipo de animales, en este caso, que son afectados, ¿no es cierto? Como perros, gatos, gallinas, etc. Y es una cuestión que nos apareció ahora trabajando, de hecho, con personal que estaba acá de la mesa de Senapred, en temas de gestión de riesgo de desastre animal, y que tendría que ser una cuestión a indagar y a investigar en el futuro. Creemos que el trabajo interdisciplinario de las y los investigadores de SIGIDEN es fundamental para construir y entregar conocimiento que no solo explique, sino que también prevenga y mitigue el riesgo de desastre en Chile y Latinoamérica, ya que las historias de quienes vivieron estos eventos nos recuerdan que cada indicador o dato recopilado tiene detrás de sí una voz y un rostro. Aquí hay una construcción de riesgo, una construcción social del riesgo sobre áreas que deben ser replanteadas para poder localizar o densificar el crecimiento urbano, pero a la vez también pensar en formas de protección de ecosistemas marinos costeros que se han ido también interviniendo por efecto de industria o por efecto, por ejemplo, de la extracción de áridos u otras actividades que son muy disfuncionales a la dinámica de este sistema, que es altamente complejo dadas las características geomorfológicas y también la dinámica histórica y la de los procesos literales que convergen en este espacio. Nos encontramos que muchas de las comunas y áreas afectadas no se encuentran afectadas por instrumentos de planificación territorial. Es importante que en los planos reguladores comunales e intercomunales se generen áreas de riesgo para que se mitiguen, por ejemplo, las amenazas, así como también se produzcan algunas restricciones a la urbanización.
encontramos en Licantén, por ejemplo, que está muy arraigado el tema de la memoria histórica. Inundaciones que ocurrieron en el pasado, en la década del 2000 y la década de los 80, hicieron que algunos vecinos, debido a algunas descoordinaciones y también ausencia de alertas por parte de las autoridades, evacuaran de manera preventiva, rememorando lo que ocurrió también hace algunos años. Pero así todo hemos encontrado diferencia en el derecho que en Constitución, por ejemplo, tuvimos una buena prevención, se activaron alarmas, la gente estaba muy enterada de lo que podía pasar, de la apertura también del embalse Colbún, estaban muy enterados y la mayoría de los daños, ¿cierto?, se generaron en Piedra del Lobo, ya que en Constitución la salida del río fue menor. Sin embargo, acá en Licantén tenemos un escenario distinto, ¿cierto? La alarma SAE no se activó. Sin embargo, a pesar de ello, por ejemplo, el Servicio de Salud sí tomó la decisión de evacuar preventivamente y armar un hospital provisorio que funcionó de una manera sumamente efectiva y correcta y por tanto no tuvimos daños en el ámbito de salud, ¿cierto? Pues yo creo que uno de los temas más interesantes fue el trabajo en red, el trabajo en equipo. Cómo se coordina la red a nivel más regional para recibir pacientes, cómo se coordina internamente el hospital para evacuar el equipamiento, para evacuar pacientes y para evacuar el personal de salud también. Eso es un punto muy importante que vimos. Y el otro fue cómo diferentes amenazas afectan de manera distinta o también de manera muy similar la conexión de la red. El tema de la afectación en vías de transporte para movilizar a los pacientes. Entonces, los helicópteros fueron fundamentales, jugaron un papel muy importante. Nosotros además estamos trabajando en términos de riesgo multiamenaza, entonces eso implica riesgo sísmico, volcánico, y en el hidrometeorológico hay distintos eventos, no solamente la precipitación genera consecuencias, sino que también hay procesos que se gatillan por crecidas precipitaciones. Ahora con el cambio climático, precipitaciones extremas sumado a sequías, es que vemos que y una de las principales causas de interrupción de caminos, pero que también se rehabilita bastante rápido, es el deslizamiento de los taludes de corte. Los taludes se erosionan no solamente por la lluvia, sino que por el periodo de la acción del viento. Se exacerba también con el proceso dado los incendios forestales del verano. Nos encontramos aquí en la comuna de San José de Maipo, la línea 1 de amenazas por proceso de tierra sólida de Sijidén, para hacer un catastro de remociones en masa tipo flujo, es decir, aluviones, en todo lo que es la cuenca alta del río Maipo. Y en estos momentos nos encontramos aquí en el camino al volcán para hacer una descripción del aluvión que están viendo ustedes por las pantallas. La idea de esto es levantar información tanto de lo que es el volumen, impacto en las zonas urbanas y viales, y también una descripción geológica de la zona y por supuesto todo lo que es volumen, descripción sedimentológica y los detalles que demuestran todo este depósito para darlo a ustedes una información que sea de utilidad tanto para las entidades públicas, comunidad y también para otros investigadores. Desde Sijidén estamos comprometidos en aportar con evidencia científica a la política pública para reducir y gestionar el riesgo de desastres en Chile. En este sentido, creemos que rescatar aprendizajes de experiencias como las vividas en junio y agosto de este año nos pueden ayudar a reconstruir mejor, no solo restableciendo las pérdidas, sino que también creando las condiciones para evitar la ocurrencia de futuros desastres, abordando la mitigación desde obras de infraestructura y el mejoramiento de la calidad de vida de la población para reducir su vulnerabilidad. Te invitamos a reflexionar sobre la importancia de estar informados y preparados, conocer el lugar que habitamos y su entorno, y trabajar como sociedad para construir un futuro más seguro y resiliente ante los desastres socionaturales.